¿Quiénes están gozosos? Amén. Amén, excelente. Me gusta esta iglesia que siempre está gozoso, gozosa, una iglesia viva. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio expositivo, ¿verdad? De Juan. Gloria a Jesús, que llevamos más de 50 bosquejos, ¿verdad? De manera que Dios ha estado obrando en nosotros a través de su palabra. Vamos de inmediato a Juan capítulo 18, del versículo 28 en adelante. Vamos a estar estudiando esa porción del 28 en adelante. Al margen vamos a tomar Mateo, ¿verdad? Algunos de ellos más. Vamos a la porción de Juan 18, verso 28. Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Señor Dios y Padre eterno, aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, pero sí reconociendo tu poderío, reconociendo tu inmensa misericordia, reconociendo que eres rico en perdonar. Aquí estamos, dispuestos a recibir tu mensaje, tu palabra. Habla, Señor, como siempre a nuestros corazones, de tal manera que los mismos sean transformados y guiados por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Vemos aquí que en el estudio anterior vimos cómo estaba la contienda, ¿verdad?, entre Jesús acorralado por Anás y Caifás, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a ver a Jesús transferido desde la casa de Anás, de Caifás, ¿verdad? Es transferido ¿dónde entonces? Al Tribunal Supremo, que de paso ustedes saben que estaba siendo interrogado el Señor Jesús en una casa común, porque aunque sea la casa de un funcionario, no era un lugar donde se juzgaba, ¿verdad? Como ahora ha llevado Caifás a Jesús al Supremo Tribunal Romano. ¿Y quién es el encargado de ese tribunal romano en ese momento? Un hombre que ustedes conocen, se llama Pilato. Bíblicamente lo conocen, ¿verdad? Se llama Poncio Pilato. Y al observar esta porción del versículo 28, ¿verdad?, notaremos que Jesús fue llevado directamente desde la casa de Caifás al pretorio. Nos preguntaríamos, ¿y qué es el pretorio? Bueno, pues el pretorio es el palacio donde habitaban ¿quiénes? Los presidentes encargados de dirigir, los procuradores de la provincia, ¿verdad?, donde juzgaban ellos los casos que le competían. De manera que en esta ocasión tienen que enfrentar la situación del Señor Jesús. Y en los evangelios también podemos ver que este pretorio, ¿saben qué era? Aparte de la casa donde vivían esos procuradores, era la cárcel. Era una cárcel. Jesús estaba en una cárcel. De manera que vamos nosotros a ver esta porción, amados hermanos, y vamos a ver a Jesús enfrentado a otros dos hombres poderosos. Ya le he dicho de Pilato, pero también vamos a ver otro más. Y vamos a ver a Jesús por primera vez ante Pilato. Pero también vamos a ver a Jesús frente a ¿quién? A Herodes. ¿Y qué más vamos a ver? A Jesús nuevamente frente a ¿quién? Ante Pilato de nuevo. De manera
que aquí, mirando a Jesús frente a Pilato, ¿qué vemos? La actitud que mantienen quienes, estos religiosos, atacantes, estos religiosos enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La porción dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, señores, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Corazones cargados de orgullo, de religiosidad, de mentiras, de engaños, dicen que no quieren entrar a la cárcel porque se contaminaban. Estamos mirando la hipocresía, ¿verdad?, de estos sacerdotes y líderes religiosos. De manera que en el momento de esta narración, queridos hermanos, ¿qué evidenciamos aquí? Aquí evidenciamos la hipocresía que tenía este Sanedrín, este grupo de líderes. Vivían hipócritamente, confundiendo a la nación, viviendo conforme, ¿verdad?, a la carne, y no vivían conforme a la fe que ha demandado la palabra de Dios siempre. Lastimosamente hay todavía religiosos, ¿verdad?, que viven por la apariencia y no por la fe. Y esta actitud hipócrita de este grupo los definía como hombres sin carácter, hombres de doble ánimo, que vivían para su propia conveniencia y no por el amor que Dios ha demandado que nosotros tenemos que tener. De manera que esta actitud que ellos manifiestan es entonces cuando el mismo Señor Jesús le dice a este grupo de hipócritas en Mateo, vayan allá, Mateo capítulo 15, verso 7 en adelante, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a estos religiosos enemigos de la fe, enemigos de la verdad? Dice el Señor Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ¿Enseñando mandamiento de quién? De hombre. ¿Y quién es que dice esto? El mismo Señor Jesucristo. Sin lugar a duda que estos judíos estaban buscando una y mil formas, uno y miles de argumentos, ¿verdad?, buscando la manera, de una manera cruel, de cómo tratar de condenar a Jesús. No de llevarlo a condena de 10 años, ¿verdad que no? Ni de 20. ¿Qué era lo que ellos querían? La muerte. La muerte. Y vemos aquí, entonces, esta acusación del concilio, esta acusación de esos grupos religiosos que llevan ante Pilato, ¿verdad? Y cuando llegaron donde Pilato, al pretorio, ¿cómo estaban ellos? Ya ellos estaban, como uno suele decir, alimados. Ya ellos estaban sumamente preparados, ¿verdad?, para que cuando se enfrentasen a Pilato, que Pilato no tenga ninguna excusa para que inmediatamente lo condene al instante. Esa era la intención de ellos. Y es aquí cuando utilizan argumentos, ¿verdad?, acusaciones que acusan a Jesús ahora de qué. En la casa de Caifás y Anás, ¿verdad?, le acusaron de blasfemos, ¿verdad que sí?, cuando él dijo que él era el Hijo de Dios. ¿Y de qué le acusan ahora? De malhechor. Veamos este mismo capítulo 18, pasemos al versículo 29, por favor. Dice el versículo 29: entonces
salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Qué ustedes traen que puedan acusar a este hombre que sea digno de muerte? Es lo que Pilato, ¿verdad?, le está diciendo. ¿Y cuál es la respuesta de este grupo de religiosos faltos de fe? Dicen ellos: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Si Jesucristo no fuese un malhechor, no te lo traemos. Esa es la respuesta de aquel grupo. Y es muy interesante recordar, hermanos, que cuando Jesús estaba en la casa de ellos, fue de blasfemo que lo acusaron. Que si por blasfemo iban a sentenciar a Jesús, era para que Jesús muriese como morían los otros, a pedrada, no colgado. De manera que ellos tenían, verdad, esa intención. Y vemos en Marcos capítulo 14, verso 63 en adelante, vemos cómo dicen estos venenosos. Mire, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, no está anclado en el Dios poderoso y Padre eterno, mire, salen tantas cosas y tantos pensamientos desviados de la verdad, que eso no tiene comparación. Y es lo que estamos mirando con este grupo de gente, ¿verdad? Dice la porción en el verso 63 de Marcos 14: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Aquí hay una dicotomía, porque ellos le están declarando que es digno de muerte, pero ahorita le dicen a Herodes que ellos no tienen ningún poder para dar muerte a nadie, ¿verdad? De modo que estos religiosos, antes acusaban al Señor Jesús de blasfemia. Ahora le ponen presión a Pilato como de que le traen un malhechor. Un malhechor. Y nosotros sabemos qué significa malhechor. Y aquí en la Biblia hay un malhechor, que lo vamos a ver, que ese sí era digno de muerte. Es en este momento que Pilato se está dando cuenta, ¿verdad?, de los pensamientos de estos religiosos, y está mirando el jueguito que ellos se traían, estos judíos. Y es por esta razón entonces que está diciendo el verso 31 que Pilato se dirige a ellos. Le traen un malhechor, es de la región de ustedes. ¿Por qué le dice Pilato aquí? Vamos al verso 31 de este capítulo 18 de Juan. Volvamos allá, por favor. Vamos al verso 31 del capítulo 18. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, ¿qué le dijeron ellos? A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. No nos está permitido dar muerte ¿a quién? ¿Y de qué le acusaron entonces en la casa de Caifás? Ah, no, este es digno de muerte. ¿Para qué era esto? Para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, había dado a entender de qué manera iba a morir. Porque si el Señor Jesús moría en manos de los judíos, iba a morir a lo mejor como murió Esteban. ¿Cómo murió Esteban? A pedrada. Se pueden romper los huesos cuando matan a una gente a pedrada, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que al Señor Jesucristo un hueso no le iba a hacer. Uno.
Entonces, ¿qué vemos ahora, hermanos? Vamos a ver entonces el cuestionamiento de Pilato. Vamos a ver qué le dice Pilato, ¿verdad? De manera que Pilato, entrando al pretorio, ¿qué le dije que era el pretorio? El cuartel. Pilato a lo mejor estaba en su oficina, en su sillón, y del sillón va entonces al patio, al cuartel, y dice la porción del verso 33, vamos allá, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, al cuartel, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Estamos mirando con quién está hablando Pilato. O sea, Pilato está almacenando palabra poderosa del Dios vivo que está frente a él. Realmente Pilato, ¿verdad?, comienza a inquietarse un poco, porque está mirando respuesta de no un acusado cualquiera, Y Pilato trata de nuevo de querer buscar la manera de acusar a Jesús para salir de ese problema que le han traído los judíos. Ese problema se lo han traído a Pilato, él no estaba en eso. Y Pilato en ningún momento ha estado en intención de hacerle daño a Jesús, de causarle la muerte, que daño le causó, pero ninguna intención de llevar a Jesús a la muerte. Entonces, cuando Jesús le dice a Pilato que si él decía eso por su cuenta o se lo había dicho a otras personas, pues Pilato le respondió en el verso 35, vamos allá, le dice Pilato: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Quiénes le entregaron? Los principales sacerdotes. Los sacerdotes, esos religiosos, faltos de fe, cargados de apariencia. Tu nación, tus sacerdotes te han entregado a mí. Y le dice Pilato: ¿qué has hecho? Es como que Pilato le diga: Jesús, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué esta gente te ha traído aquí? Porque de lo que estaban acusando a Jesús, pues. Entonces, al Pilato preguntarle a Jesús: ¿qué tú has hecho? Es el momento donde el Señor Jesucristo aprovecha, ¿verdad? Como siempre tiene que aprovechar todo creyente, predicar, hablar del Evangelio. Es entonces cuando el Señor Jesús viene a hablar, aprovecha para decirle y declararle la naturaleza del por qué Él se encuentra ahí. Para declararle la naturaleza de por qué Él ha venido al mundo. Para declararle la naturaleza de su reino eterno, y no del reino terrenal, como estaban estos religiosos. Y así hay muchos, queriendo vivir afanados por tierra, afanados por casa, afanados por tradición, afanados por religión. Nada de eso sirve. Jesucristo vino a buscar corazones como arrepentidos, humillados. Entonces, cuando Él le dice: ¿qué has hecho? Jesús
La respuesta de Jesús no se hizo esperar y de inmediato le hace ver que Él está ahí. La respuesta de Jesús a Pilato es: Pilato, yo quiero que tú sepas, que tú entiendas, ¿verdad?, que yo no estoy aquí frente a ti porque me trajeron aquellos judíos religiosos, hipócritas. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí para cumplir una misión del Padre que me ha enviado para que yo muera en una cruz para pagar la culpa de ¿quién? De esos mismos malvados. De esos mismos malvados. Vimos la lectura ahorita. Cómo Zaqueo en arrepentimiento, ¿verdad?, busca a Jesús, pero hay otro grupo que empieza a criticar, hermano. O sea, si se arrepiente malo, si no se arrepiente malo, por Dios, ¿cuántos corazones dañados? Todavía hay, de paso, no es solo aquel tiempo. Zaqueo viene arrepintiéndose ante el Señor y el grupo dice: mira cómo está con un pecador. Pero ¿a quién fue que vino a buscar Jesucristo? A toditos nosotros que estamos dañados. ¿Para qué? Para repararnos, para limpiarnos. ¿Limpiarnos con qué? Con agua, con esa sangre que derramó, ¿verdad que sí? En Juan 36, vamos allá por favor. La respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús hacia Pilato, ¿qué le dice? En el 36, acompáñenme por favor. Respondió Jesús a Pilato. Es como decir: Pilato, agrego yo, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera terrenal, con toda la gente que me sigue, vamos a pelear de tú a tú. Pero el reino del Señor no es de aquí. Entonces, Pilato, que ha estado un poco preocupado, ¿verdad?, porque está frente a frente al Dios poderoso, pues se va inquietando más. Porque nosotros sabemos que Pilato, como Herodes, pues esa nación tenía un solo rey que se llamaba el César. Pero cuando Jesús le habla a Pilato de que él es rey y que para eso ha venido, pues Pilato entonces dice: acá, pero va a competir con... Le dijo entonces Pilato en el verso 37, vamos allá. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? ¿Luego eres tú rey, Jesús? Respondió el Señor: tú dices que yo soy rey. Para eso es nacido. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es la respuesta? Yo soy rey. Nací para ser ¿qué? Rey. Para eso he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Porque todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye a Jesucristo. El que está en mentira, busca a Cristo. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Y el padre de estos religiosos, ¿cómo se llama entonces? Satanás. Aquí observamos que a pesar de Pilato, ¿verdad?, haberle hecho muchas preguntas al Señor Jesús, él se está sintiendo incompetente porque no sabe cómo entrarle. No hay argumento, además de que él no quiere mandar al Señor a muerte. Él está, entiendo yo que Pilato está tratando de cumplir para que ese grupo que está en el frente entienda que Pilato está haciendo su trabajo.
Pilato, entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato lo remite a su colega. ¿Quién es su colega? Herodes, otro jefe del lugar de Galilea. Pilato busca mil y una manera de librarse, de tener que maltratar, que hacer daño a Jesús. Vamos a Lucas 23. Vamos allá, Lucas 23, versículo 5. Y ahí vamos a ver cómo siguen porfiando, atacando estos enemigos de Jesús. Estos enemigos de Jesús tenían a Pilato cansado, para que Pilato dijera: llévenselo ya, métanlo en la caja. Lucas 23 dice: pero ellos porfiaban diciendo: alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Alborota qué? El pueblo. ¿Enseñando qué? ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo enseñaba? La verdad. ¿Qué era lo que el Señor Jesucristo llamaba al hombre? Al arrepentimiento, al perdón, a la reconciliación, a la misericordia. Eso era lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. Entonces, al decirle estos judíos a Pilato que él alborota desde Galilea, pues entonces dice la porción que, oyendo Pilato decir de Galilea, preguntó si era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquel entonces estaba ya en Jerusalén. Le remitió a Herodes. Hermanos, yo creo que para Pilato fue un gran alivio cuando toca enviar al Señor Jesús a Herodes, para él librarse de eso. Y es entonces cuando aquí vamos a pasar al segundo punto de este estudio. Jesús frente a quién? A Herodes. Ya vemos que Pilato quiso librarse por no mandar a muerte a Jesús. Entonces Pilato lo remite a Herodes. Vamos a ver entonces a Jesús frente a Herodes. El interrogatorio de Herodes. Aquí observamos, ¿verdad?, que Pilato, como enemigo que era de Herodes, porque eran enemigos, dice el texto, quiso mandarle ese problema a Herodes. La palabra de Dios dice entonces que Herodes le hizo muchísimas preguntas a Jesús. Pero ¿cómo estaba Jesús? Miren, calladito estaba Jesús. Dice la porción en Lucas 23, capítulo 9, Lucas 23, 9 dice: y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, nada le respondió. ¿Se acuerdan que hablamos que Pilato se sentía acorralado por ese grupo de malhechores, de religiosos? La presión. Ahora, ¿quién es que tiene la presión? Herodes. Ahora Herodes, que tiene el grupo de tipos ahí buscando cómo acusarlo. Y para que Herodes entonces diga: tú eres el que lo va a mandar a la crucifixión. Herodes recibe mucha presión. Más presión que la que recibió Pilato, recibió Herodes por esos enemigos, por estos religiosos. Entonces,
Herodes, para ver si estos judíos no llegaban hasta tanto, Herodes no creía que eran tan cruel. Herodes hace lo que hizo Pilato, porque Pilato mandó a azotar a Jesús, a golpear a Jesús, para que los judíos lo viesen medio moribundo y tal vez dijera Pilato: yo creo que cuando lo vean moribundo le va a dar pena y le van a decir que lo suelte. Nada, cuando el corazón está corrompido, nada. Entonces, aquí viene Herodes y escarnece a Jesús. Al ver Herodes el silencio que hace el Señor Jesucristo, entonces, ¿qué decide? Maltratar al Señor físicamente. ¿Para qué decide maltratar al Señor Jesucristo físicamente? Que envía a sus soldados, que le pongan corona de espinas, que lo arrastren, que le hagan de todo, para ver si salía de ese problema también. Le puso una ropa de rey, para que ese grupo de judíos religiosos dijese: pero ven acá, pero ya ese hombre se está muriendo, ya hay que abandonar esto. Nada, ni así. ¿Qué era lo que querían verlo? Muerto por completo. Esa es la maldad del hombre. Cuando el hombre se empecina y está sin Cristo, va como un buey que no se detiene. Solamente Cristo le pone el freno al corazón dañado del hombre. Y luego que Herodes, ¿verdad?, manda que le den esos golpes, luego decir que al menos le dio una lesión. Pero Herodes jamás imaginaba que estos judíos, no era lesión que querían, no era verle la sangre como estaba chorreando, no era eso, querían verlo muerto. Pero también esa golpiza que manda Herodes a darle al Señor está aquí en la palabra de Dios, para que se cumpliese lo que dice la palabra en Isaías 57:7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él no le abrió la boca a Herodes, dice el texto. Angustiado fue, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ¿dónde? Al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Y no abrió su boca. Aquí Herodes ordenó a sus soldados que maltratasen, que golpeasen a Jesús. Y Herodes pone a Jesús ropa espléndida para burlarse de él. Y es aquí donde entramos para concluir en este último punto rápidamente. Herodes manda a golpear nuevamente a Jesús. ¿Y qué pasa entonces? Que Herodes vuelve a remitirlo, ¿dónde tiene? Donde le dije al inicio, donde Pilato. Jesús otra vez donde Pilato. La responsabilidad, ¿verdad?, de enjuiciar a Jesús, y viendo él que no tenía cómo acusarle, entonces ya Pilato, ustedes saben todo lo que habló y no ha querido. Entonces Pilato lo que se inventa, vamos a decir, 3 estrategias para tratar de soltar a Jesús. Para tratar de soltar a Jesús, usa 3 estrategias. ¿Y cuál es la primera? Ustedes conocen un preso, un delincuente que se llama Barrabás. Pues Pilato trata de usar el indulto para ver, porque la nación tenía a Barrabás como un criminal grande que le hacía mucho daño al pueblo. Entonces Pilato dice: bueno, yo creo que esta gente no, pienso yo, que Pilato diría: esta gente no puede ser tan cruel, que reconociendo que Barrabás, un criminal que ha hecho demasiado daño a la nación,
Y como hoy es el día en que yo puedo soltarlo, pues entonces dice la porción: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba, Mateo 27, versículo 15, 16, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador, o sea, ¿quién es el gobernador? Pilato, soltar un preso al pueblo, el que el pueblo quisiera. Y tenían un preso famoso, malo. Pilato pensaba que el interés de estos judíos de matar a Jesús no llegaría hasta tanto. Ellos dicen: suéltame al delincuente, suelta al perverso, aunque siga haciéndole daño a la nación, y mata a Jesús. Ustedes están mirando hasta dónde llega un corazón cruel. Decide entonces soltar a Barrabás. Hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando la maldad de un hombre grande, cuando la maldad del hombre se empeña en hacer daño, es como aquel que no conoce la misericordia, que no conoce el perdón. Esos hombres no conocían el perdón, la misericordia. Hay todavía gente así que no conoce el perdón y la misericordia, que le cuesta perdonar. Pero cuando le decimos: Señor, límpiame, purifícame, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál fue la segunda estrategia que usó Pilato para tratar de liberar a Jesús? Su mujer, su amada esposa. Pilato aprovecha esto para ver si puede soltar a Jesús. Y esta es la segunda estrategia que utiliza Pilato para liberar a Jesús. El comentario que hace su amada esposa. Yo le agrego amada porque así yo le digo a la mía, amada esposa. Dice la porción en Mateo 27, versículo 17. Vamos allá, Mateo 27, versículo 17. Iniciando ahí dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia, ¿por qué? Por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, su esposa, su amada esposa, como digo yo, le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Entonces ahora Pilato, que nunca ha querido hacerle mandar a muerte a Jesús, ahora yo entiendo que Pilato dice: wow, pero ahora estoy ahora en una encrucijada. Como vemos el texto, ¿verdad? Pilato está todavía sentado en el sillón del tribunal, sentado, cuando entonces viene esa noticia. Y en Lucas 23, estos judíos religiosos instaban con grandes voces Pilato para que se soltara a Barrabás, con grandes voces, para que soltara a Barrabás. Y la última salida que Pilato usa para tratar de liberar a Jesús esa salida es de azotarle. Y cuando Pilato azota a Jesús, manda que le den golpe, que queda disfrazado. Entonces viene y le presenta a Jesús como moribundo, así, de tanto golpe, porque imagínense, y sangrentado. Dice
la porción. Entonces salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Oiga, ¿quién era Pilato? Un procurador. ¿Y quién era Herodes? Otro procurador. Y ninguno encontraron ningún delito. A ti te van a acusar como a Cristo. A nosotros como creyentes nos van a acusar sin ningún delito. Asegúrese, cuando lo estén acusando, sabiendo usted que usted no lo está haciendo, gócese y diga: eso mismo le hicieron a Cristo. Cuando Pilato le decide entonces lavarse las manos al ver que nada prosperaba, dice Mateo 27, 24 al 26, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más el alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes, allá vosotros. Y respondieron los perversos. ¿Qué respondieron ellos? Todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser como crucificado. Pilato se desentendió: allá ustedes, pero yo no quiero esa culpa. Conclusión, hermano, y aplicación. Ya usted y yo hemos visto la manera en que vivían los judíos, ¿sí o no? Cómo maltrataron a Jesús, ¿sí o no? Cómo rechazaron a Jesús, ¿sí o no? Ahora, si tú que me escuchas por los medios electrónicos, o alguien que esté aquí y no ha tenido un encuentro con Cristo, no le ha recibido como Salvador, pues entonces usted va a estar en el grupo de aquellos malvados. Hoy Cristo quiere que tú pases del grupo de los judíos malos, falto de fe, a los judíos que sí le siguen. Aquello que Él dice: si ustedes permanecen en mí, si guardan mi palabra, si permanecen en la verdad, serán verdaderamente mis discípulos, la verdad le hará libre. Si tú estás aquí sin Cristo, tú no eres libre. Cristo sí te hace libre. ¿De qué? Libre de la condenación, libre de cargar con el pecado de cada día, de cada instante. ¿Qué harás tú con Cristo entonces? ¿Qué posición tomarás tú hoy, ahora con Cristo? ¿Qué quiere decirle a Cristo que te cambie hoy? Hoy es el momento. Ya vamos a concluir, nada más espero eso. Ya acabó el mensaje, solamente te digo: ¿qué tú harás con Cristo hoy? ¿Qué tú quieres que Él te cambie? ¿Qué tú quieres que Él te transforme? Yo sí le voy a decir muchas cosas que me cambien, porque sé que Él puede. Ahora yo quiero que tú también le digas, para que tú a partir de hoy seas una nueva persona, un nuevo creyente. Y si no eres creyente, entonces a partir de hoy, tomando la decisión por Cristo, te une a nosotros. Vamos a orar. Padre Dios bueno, gracias por este mensaje en el cual tú, Señor, nos has hablado claramente de la maldad que existe en el hombre que está de espalda a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por edificarnos. Y gracias por exhortarle a aquellos que no han recibido a tu Hijo, que es tiempo todavía, que hay oportunidad de recibir al Salvador. Porque la palabra dice que vendrá un día ardiente como un horno, donde todos los soberbios arderán. Y Cristo quiere librar a alguien que esté escuchando este mensaje para que le reciba como Salvador y sea contado con aquellos que vamos a estar un día en la patria celestial. Gracias, Señor, por este tiempo.
Gracias por esta tu iglesia. No dejes salir a nadie de aquí, Señor, conforme a tu voluntad, sin darle convicción de pecado, de justicia y de juicio. Conforme a tu propósito y voluntad, yo te pido eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.